La historia de Mel Waters y su enigmático pozo no es solo un relato de misterio, sino una crónica sobre los límites de la realidad y la persistente curiosidad humana que nos empuja a mirar hacia el abismo, incluso cuando éste nos devuelve una mirada aterradora. Todo comenzó en las tierras escarpadas de Manastash Ridge, cerca de Ellensburg, en el estado de Washington, un lugar donde la naturaleza se siente densa y cargada de secretos antiguos. Mel, un hombre de apariencia sencilla y naturaleza observadora, se encontró con una propiedad que albergaba lo que a primera vista parecía un pozo artesiano común, rodeado por un muro de contención de piedra que se hundía unos 15 pies en la tierra. Sin embargo, este agujero de 9 pies de diámetro guardaba una característica que desafiaba toda lógica doméstica. Había sido utilizado como vertedero durante décadas por los dueños anteriores y los vecinos de la zona, pero jamás se llenaba. Neumáticos, muebles viejos, restos de animales y toneladas de basura desaparecían en su oscuridad sin dejar rastro, como si el pozo fuera una garganta insaciable que devoraba la materia sin producir jamás un eco o un sonido de impacto. La inquietud de Mel creció a medida que notaba que la vida silvestre y sus propios animales domésticos evitaban el lugar con un pavor instintivo. Sus perros, que normalmente lo seguían a todas partes, se plantaban en seco a metros del perímetro, gimiendo y arañando el suelo en un intento desesperado por alejarse de esa boca invisible. La atmósfera alrededor del pozo se sentía distinta, como si el aire estuviera cargado de una electricidad estática que hacía que las radios captaran señales erráticas y frecuencias de épocas pasadas. Decidido a encontrar una explicación lógica, Mel recurrió a su experiencia como pescador y comenzó lo que se convertiría en uno de los experimentos caseros más asombrosos de la historia moderna. Utilizando kilómetros de sedal y pesadas plomadas, empezó a medir la profundidad. Soltó carrete tras carrete, uniendo las líneas con nudos meticulosos, esperando sentir en cualquier momento el alivio de la cuerda floja, indicando que había tocado fondo. Pero ese momento nunca llegó. Después de soltar más de 80.000 pies de hilo, una distancia que supera con creces la profundidad de las fosas oceánicas más extremas, y llega a las capas más profundas de la corteza terrestre, el hilo seguía descendiendo hacia una oscuridad que parecía no tener fin. El misterio se volvió aún más personal y sombrío, cuando Mel comenzó a escuchar relatos de los lugareños que sugerían que el pozo no solo tragaba cosas, sino que a veces parecía devolverlas de formas que la ciencia no podía explicar. Un vecino, abrumado por la pérdida de su perro, decidió arrojar el cuerpo del animal al pozo como un último adiós poco convencional. Días después, el mismo hombre juró haber visto a su perro deambulando por el bosque. Sin embargo, no fue un reencuentro feliz. El animal, aunque llevaba el mismo collar, se movía con una rigidez antinatural y sus ojos carecían de cualquier chispa de reconocimiento, mirando a su antiguo dueño como si fuera un completo extraño de otro mundo. Estas historias, sumadas a la imposibilidad física de un agujero de 15 millas de profundidad que no colapsara bajo la presión tectónica, llevaron a Mel a buscar una plataforma para compartir su carga, encontrando refugio a las ondas nocturnas del programa Coast to Coast con el legendario Art Bell en 1996. La aparición de Mel en la radio fue un terremoto cultural. Su voz, que transmitía una mezcla de asombro y fatiga, cautivó a una audiencia de millones de personas que sintonizaban sus radios en la soledad de la noche. Pero la transparencia tuvo un precio inmediato. Casi al día siguiente de su primera transmisión, Mel se encontró con que su acceso a la propiedad estaba bloqueado por unidades militares armadas y hombres con uniformes sin insignias. Se le dijo que un avión se había estrellado en su terreno, una excusa conveniente para acordonar el área, aunque no había humo, ni fuego, ni restos visibles de ninguna aeronave. Los hombres de negro hicieron su aparición no como una leyenda de cine, sino como una amenaza palpable. Agentes gubernamentales le advirtieron que si no abandonaba su reclamo sobre la tierra, se encontrarían evidencias de actividades ilegales que lo enviarían a prisión por el resto de sus días. Bajo esta presión insoportable, Mel aceptó un trato que parecía un rescate, pero que resultó ser una jaula de oro, un pago millonario anual a cambio de un contrato de arrendamiento perpetuo y su exilio inmediato a Australia. Su estancia en el extranjero fue un periodo de aislamiento y vigilancia constante, pero el llamado de su hogar y su familia fue más fuerte que el miedo.
Al regresar a los Estados Unidos en una visita clandestina, Mel fue víctima de un incidente que parece sacado de un thriller de ciencia ficción. Mientras viajaba en un autobús público, un altercado confuso provocó la intervención de las autoridades. Lo siguiente que Mel pudo recordar fue despertar 12 días después en un callejón de San Francisco, desorientado y con el cuerpo marcado por la intervención de otros. Tenía señales de vías intravenosas en los brazos, y en un detalle particularmente macabro, le habían extraído quirúrgicamente varios dientes traseros. Durante ese tiempo perdido, el gobierno no solo había tomado posesión física de su propiedad en Washington, sino que había borrado sistemáticamente sus cuentas bancarias y lo había involucrado en procesos legales por supuestas construcciones ilegales en un terreno que él ya no podía pisar. Mel se convirtió en un paria en su propio país, un hombre que sabía demasiado sobre una herida en la tierra que el sistema prefería mantener vendada. La narrativa de Mel dio un giro aún más extraño cuando afirmó haber sido contactado por comunidades en Nevada que custodiaban un segundo fenómeno similar. Este nuevo pozo, situado en tierras públicas utilizadas por pastores vascos, presentaba características diferentes pero igualmente imposibles. Tenía un revestimiento metálico que parecía absorber el sonido. Cualquier golpe contra él resultaba en un silencio absoluto, como si el metal fuera un agujero negro para las vibraciones. Los experimentos en este sitio revelaron propiedades que desafiaban la termodinámica. El hielo bajado a sus profundidades regresaba no solo sin derretirse ante el fuego, sino transformado en una sustancia química que ardía durante meses con una luz fría, consumiendo la humedad del ambiente hasta reducir estructuras enteras a polvo fino. Fue en este escenario donde se produjo el experimento más controvertido, el descenso de una oveja viva en una jaula. El animal regresó muerto, pero su anatomía interna había sido reconfigurada por completo. Dentro de su cuerpo yacía una criatura con rasgos de foca, pero con ojos inconfundiblemente humanos, un ser que exudaba un olor a ozono y que parecía poseer una inteligencia que trascendía lo biológico. Mel describió su interacción con esta criatura como una experiencia trascendental y casi religiosa. Aseguró que el ser, al que algunos llamaron el sello mágico, lo miró con una compasión que no pertenecía a este plano de existencia antes de sumergirse de nuevo en las profundidades del pozo de Nevada. Poco después de este encuentro, Mel, quien había sido diagnosticado con un cáncer de esófago terminal que le daba apenas unos meses de vida, descubrió que su enfermedad había desaparecido por completo sin dejar rastro en los exámenes médicos. Esta curación milagrosa consolidó su creencia de que estos pozos no eran meros accidentes geológicos, sino portales o respiraderos de una entidad planetaria consciente, o quizás puntos de acceso a dimensiones donde las leyes de la vida y la muerte operan bajo reglas distintas. Sin embargo, antes de que pudiera presentar pruebas definitivas, grabaciones o fotografías en una nueva aparición programada con Art Bell, Mel Waters desapareció de la faz de la Tierra. Sus líneas telefónicas fueron cortadas y su rastro se desvaneció en el aire denso del desierto, dejando tras de sí un vacío tan profundo como el pozo que lo hizo famoso. A lo largo de los años, investigadores independientes y entusiastas de lo paranormal han escaneado cada centímetro de Manastash Ridge, utilizando herramientas modernas como Google Earth y satélites comerciales. En algún momento, ciertas áreas de las coordenadas proporcionadas por Mel aparecieron censuradas o pixeladas, alimentando la teoría de que el gobierno estadounidense había construido instalaciones sobre el sitio para ocultarlo definitivamente. Algunos buscadores de tesoros y aventureros han afirmado encontrar pozos con muros de piedra en la zona, pero todos han resultado tener un fondo sólido, lo que sugiere que el verdadero pozo de Mel podría estar protegido por un camuflaje tecnológico o que simplemente es una anomalía que solo se manifiesta ante ciertos observadores. La falta de registros legales sobre un ciudadano llamado exactamente Melvin Waters ha llevado a muchos a concluir que toda la historia fue una elaborada pieza de teatro radiofónico, un engaño maestro diseñado para entretener a una nación obsesionada con lo oculto en los albores del nuevo milenio. Sin embargo, para aquellos que analizan la historia con una mirada más crítica, el relato de Mel Waters ofrece una lección fascinante sobre la construcción de los mitos modernos. Aunque la geología nos diga que un pozo de tal profundidad es una imposibilidad física, debido al calor y la presión del manto terrestre,
El mito sobrevive porque toca una fibra sensible en la psique humana, el miedo a lo desconocido y la sospecha de que el gobierno oculta verdades que podrían cambiar nuestra comprensión del universo. Mel no intentó vender nada. No hubo libros, ni camisetas, ni giras de conferencias pagadas. Fue un hombre que contó una historia y luego se dejó tragar por las sombras de su propio relato, lo cual le otorga una credibilidad que los charlatanes habituales de lo paranormal rara vez poseen. Su consistencia durante años de entrevistas, a pesar de los intentos de Art Bell por hacerlo caer en contradicciones, sugiere que, al menos para Mel, la experiencia fue absolutamente real. El impacto del pozo de Mel en la cultura popular sigue siendo inmenso. Ha inspirado episodios de series de televisión, cuentos de terror en Internet y debates interminables en foros de geología y conspiración. Es el santo grial de los misterios de Washington, una mancha en el mapa que nos invita a cuestionar qué tan bien conocemos realmente el suelo que pisamos. Si el pozo es un portal dimensional, un experimento militar de alto secreto o simplemente el producto de una mente brillante con un don para la narrativa, es casi secundario frente al poder del misterio en sí. La historia nos obliga a considerar la posibilidad de que existan lugares sagrados o malditos que no pueden ser medidos con simples cintas métricas o comprendidos con la lógica de los libros de texto. Lugares donde el tiempo se dobla y donde la vida puede renacer de formas que nos resultan grotescas o divinas. Al final del día, la leyenda de Mel Waters nos deja con más preguntas que respuestas. Un testamento a la habilidad de un buen narrador para mantener viva una llama de duda durante más de 3 décadas. Nos recuerda que, en un mundo donde todo parece estar cartografiado por satélites y explicado por algoritmos, todavía queda espacio para lo inexplicable. Quizás el pozo de Mel nunca se encuentre porque no es un lugar físico en el sentido tradicional, sino una grieta en nuestra percepción de la realidad que se abre solo cuando estamos listos para dejar de creer en lo que vemos y empezar a creer en lo que tememos. Mientras las montañas de Washington sigan guardando sus secretos bajo el manto de los abetos y la niebla, la historia de aquel hombre y su abismo sin fin continuará resonando en la oscuridad, recordándonos que algunas cosas están destinadas a permanecer sumergidas, lejos del alcance de nuestra luz y nuestra razón. La persistencia de esta leyenda también pone de manifiesto nuestra desconfianza inherente hacia las instituciones. La figura del militar bloqueando el camino, del agente secreto amenazando con plantar pruebas falsas y del científico gubernamental que confisca la propiedad privada son arquetipos que resuenan con una parte de la sociedad que se siente desprotegida frente al poder estatal. Mel Waters se convirtió en el héroe trágico de esta narrativa, un ciudadano común que perdió todo por el simple hecho de compartir una verdad incómoda. Su supuesta curación por parte de una criatura interdimensional añade un elemento de esperanza y redención, sugiriendo que, aunque el sistema humano sea corrupto y opresivo, el universo o la Tierra misma poseen mecanismos de equilibrio y sanación que están más allá de nuestro control político. Esta dualidad entre el horror del control gubernamental y la maravilla de lo sobrenatural es lo que mantiene el relato fresco y relevante para cada nueva generación que lo descubre. Incluso si aceptamos la posibilidad de que Mel Waters fuera un seudónimo y la historia una ficción, debemos reconocer la maestría con la que fue ejecutada. Mantener la coherencia técnica sobre la longitud del sedal, el comportamiento de los animales, las interferencias de radio y la descripción de los fenómenos térmicos en Nevada requiere una planificación detallada que va más allá de un simple impulso de bromista. El hecho de que TerraServer, el precursor de Google Earth, mostrara efectivamente un parche negro en las coordenadas indicadas meses después de la llamada de Mel, es uno de esos detalles técnicos que hacen que incluso los más escépticos duden por un momento. ¿Fue una coincidencia técnica, un error de procesamiento de imágenes o una acción deliberada para ocultar algo que la radio había revelado? Esa pequeña chispa de evidencia física es la que impide que la historia muera en el rincón de las fantasías puras. En la actualidad, el legado de este misterio sirve como una invitación a la exploración responsable y al pensamiento crítico. Nos enseña a valorar el misterio no como una falta de información, sino como una categoría de la experiencia humana que nos permite maravillarnos ante la inmensidad de lo que no sabemos. El pozo de Mel,
Ya sea que esté hecho de piedra y tierra o de palabras y susurros radiofónicos, cumple su función, nos hace mirar hacia abajo, hacia las profundidades de nuestro propio planeta y de nuestra propia conciencia, preguntándonos qué más podría estar escondido allí, esperando a ser descubierto. Mientras existan personas dispuestas a escuchar las historias que surgen de la oscuridad, el Pozo de Mel seguirá proyectando su sombra sobre las colinas de Washington, recordándonos que el mundo es mucho más grande, más extraño y más profundo de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.